Buenas tardes a todos. Pues bienvenidos a esta edición número 39 de Conferencias AMAPSI y hoy con la presencia muy grata de la doctora Ángela Fátima Soligo de Brasil. Ustedes saben cuál es la mecánica y bueno, se la vamos a comentar a la doctora Ángela. Tiene un promedio de 50 a 60 minutos para poder compartir todos sus saberes, conocimientos, reflexiones sobre la temática y posteriormente tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Les pedimos a quienes nos acompañan que si desean recibir su constancia, puedan anotar sus datos, su nombre completo, tal y como desean que aparezca en el documento, así como su correo para que se las hagamos llegar. Bueno, pues iniciamos. Me voy a permitir comentar sobre la semblanza curricular de la doctora Ángela. Y bueno, el tema que nos va a compartir el día de hoy es ¿qué aprendemos con la pandemia? Desafíos para la formación en psicología. Comentaban que era un tema que aún no se agota y pensamos que en mucho tiempo no va a ser así, de tal forma que siempre las reflexiones son muy importantes en estos momentos. Bueno, la doctora Ángela es licenciada en Psicología por la Pontificia Universidad Católica de Campiñas, de Brasil, máster y doctor en Psicología por la Pontificia Universidad Católica de la misma, de Campiñas también, profesora colaboradora en la Facultad de Educación de la UNICAM, Departamento de Psicología Educativa, profesora de Psicología de Brasil y presidente de la Asociación Latinoamericana de Educación y Formación de Psicología, ALFEPSI. Ese fue uno de los cargos muy importantes que ocupó la doctora Ángela. En 2012 recibió el premio de reconocimiento de maestros por dedicación a la educación de pregrado, otorgado por la Universidad Estatal de Campiñas. En 2015 recibió la medalla de la Fuerza de la Raza por sus contribuciones a favor de la educación para las relaciones etnorraciales. En 2017 recibió el diploma Mercy Darce Ribeiro, otorgado por el Ayuntamiento de Campiñas por sus contribuciones a la educación del municipio de Campiñas. Bueno, la doctora también ha publicado varios libros y artículos, entre ellos temas en psicología educativa, contribuciones a la formación de profesores, historias de profesores, reconstrucciones en memorias de formación, artículos como el no lugar del sujeto negro en la educación brasileña, homosexualidad y formación del profesorado brasileño, ética y cuidado de sí mismo en la negación y el silencio, la formación superior de profesores en ejercicio, la experiencia de UNICAP en la región metropolitana de Campiñas, entre muchos otros. Bueno, como les comentaba, bueno, ella fue también presidente de la Asociación Brasileña de Enseñanza en Psicología en los años 2011 y 2015. Bueno, dejo con ustedes a la doctora Ángela Fátima Soligo. Gracias. Es un gusto para mí participar de este momento. Para mí es un momento de diálogo, de encuentro. Son los encuentros posibles. Nos gustaría muchísimo estar juntos, pero ahora no podemos, entonces nos encontramos por las medias. Y esta es una manera importante que conquistamos y vamos a ocupar estos espacios para producir diálogos y reflexiones. Agradeço muchísimo, Marco, por la invitación. Bien, yo para hablar de este momento, sobre qué aprendemos, tenemos que hablar del significado de la pandemia en nuestras vidas y los cambios que se fueron produciendo a partir de la descubierta del virus en China. La primera percepción que teníamos de la COVID-19, del virus, era de una cosa que estaba lejos, estaba más allá en China.
estaba muy lejos de nosotros. Nos preocupábamos, pero era una preocupación humanitaria general, pero parecía que lo que pasaba en China no nos tocaba, no nos tocaba en nuestra realidad cotidiana. Pero poco a poco y muy rápido, el virus estaba entre nosotros. Llegó a nuestros países y no estábamos preparados. El mundo no estaba preparado para un virus de proporciones globales, letal, mortal, que nos impuso cambios en nuestra manera de vivir. Empezamos a morrer. Las muertes llegaban cada vez más cerca de nosotros, de los nuestros, amigos, familiares, personas que admiramos. La muerte pasó a ser parte de nuestro cotidiano de una manera muy especial, muy distinta de lo que pasaba en nuestros tiempos. En Brasil, hoy somos más de 350,000 muertos. En México, esto por la COVID. En México, más de 209,000. Es mucha gente, muchísima gente. El virus se instalaba entre nosotros, no solamente de forma física, pero también en nuestras relaciones, nuestras conversaciones, nuestro sistema de referencias. Hay un ruido y Ángela, no se escucha, tienes apagado el micrófono, apagaste tu micrófono. ahora está bien. Hay un micrófono que está abierto, no sé de quién, pero retorno. El virus, por tanto, se instalaba entre nosotros de forma física y también en nuestras relaciones, nuestras conversaciones, nuestro sistema de referencias y nuestros sueños, pesadelos, nuestros temores. Él pasa a ser parte, un miembro más de nuestra convivencia. Y en este momento vivimos dos distintos momentos o dos distintos movimentos. Por un lado, la ciencia, con su busca incansable, rápida, con su trabajo intenso para producir la vacuna. En los hospitales, en los centros de salud, los y las profesionales trabajando sin descanso para atender y cuidar de las personas infectadas. Por otro lado, gobiernos negacionistas que negaban la letalidad, los riesgos de este virus. Y eso ha producido lentitud en las medidas para producir la vacuna y políticas confusas de inmunización. Esta es, sin duda, la realidad brasileña. Hoy tenemos en Brasil los vacunados con las 2 dosis son solamente 3% de la población. Y en México, los vacunados con las 2 dosis, el último indicador que yo tengo es un
0,6%. Es muy poco. Sabemos que en todo el mundo hay una demanda por vacunas, pero en realidad nuestros países están muy demorados en garantizar la inmunización. Estos movimientos tan contradictorios, por un lado la ciencia, por otro lado la política, tienen reflexos en nuestra población. Hay muchas personas comprometidas con el cuidado, con los cuidados, el distanciamiento social, las mascarillas, el uso de las mascarillas, la higiene de las manos, de las ropas, de los alimentos, de los objetos. Por otro lado, hay personas que asumieron el negacionismo, que no tienen respeto a las reglas de control y restricción, que sin necesidad, hay que a los que necesitan salir, hay aquellos que tienen que realizar trabajos esenciales, pero hay muchos que no necesitan salir, pero salen, hacen fiestas, salen a la calle, a los shoppings, a las playas, como si nada fuera tan serio, tan peligroso. Esto se pasa en nuestra realidad. Y esto nos hace pensar las subjetividades en el contexto de la pandemia. Porque, ¿qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con nosotros? Y para pensar nuestras subjetividades, tenemos que pensar las configuraciones, la configuración política, econômica e cultural del capitalismo neoliberal, que se caracteriza por la primacía del capital sobre la vida. Estamos todas y todos expuestos, mas los riesgos más grandes, la vulnerabilidad más grande, tiene clase, raza y género. Estamos todos en el mismo mar revuelto, pero no estamos todos en el mismo bote. La realidad no es la misma para todos. El mercado y el lucro son determinantes de la forma de comprender las restricciones. Del punto de vista de las subjetividades, asúmese la idea de que la defensa de la vida se opone a la defensa del trabajo, del derecho a la alimentación y otras necesidades sociales, a la falsa idea. Hay un descrédito cuanto a los riesgos de contagio y muerte y una creencia en la fuerza de los jóvenes. Se cree que los jóvenes estarán más inmunes, pero hoy en Brasil, los hospitales, la mayoría de las personas que están en estado grave no son más los viejos, son los adultos jóvenes. Hay una tentativa, en Brasil eso es muy fuerte, de atropelar a la cola de la vacuna, con justificativas de cunho de manera individualista o corporativista. Voy a dar dos ejemplos. En una pequeña ciudad del estado de la Bahía, como un alcaide obrigó
a los técnicos de la salud a aplicar la vacuna en su esposa, que no estaba en la banda de edad o de comorbidades, nada. Y cuando fue denunciado, su justificativa fue: pero ella es el amor de mi vida. Bien, pero todos tienen a alguien a quien llaman de amor de sus vidas. Pero ser la esposa del político fue un privilegio. En Brasil tenemos una otra situación muy seria, que es que los profesionales de la salud fueron los primeros a recibir la vacuna. Pero la prioridad era profesionales en las frentes de combate a la COVID. ¿Qué pasó? Profesionales de áreas de la salud que están actuando de manera remota fueron a recibir la vacuna, con un discurso que es meramente corporativista. Bien, vivimos en nuestras realidades las dificultades de la convivencia familiar intensiva. Para allá de los desafíos de la enseñanza remota, no está fácil para las familias estar todo el tiempo juntos, haciendo todo juntos, conciliando trabajo de los padres y estudio de los hijos y el hacer todo el tiempo juntos. No es fácil. No es por acá al acaso que se ampliaron los episodios de violencia doméstica. Y jamás se habló tanto de la importancia de la escuela y del profesor. Hay muchas familias que insisten que quieren enviar a sus hijos a la escuela, mismo sabiendo de los riesgos. Cada persona, cada família, cada segmento profissional tenta resolver seus problemas de maneira individual. Esse é o modo de pensar contemporâneo. Para mim, para os meus, os outros são os antagonistas. São obstáculos a que eu alcance o que necessito, en este caso, a vacuna e a saúde. Há uma desconsideração de realidades dramáticas de las y los trabajadores más pobres. Hay un descaso con trabajadores de menor valía en la sociedad capitalista y con menos acceso a los bienes sociales. Hay un descaso. En esta semana que pasó, el marido de una reconocida artista brasileña, una cantante conocida que es Ivete Sangalo, ella está con COVID, su marido y su hijo. Están todos en la casa y felizmente con síntomas blandos. Pero el marido de la cantante dice en las redes sociales, en una entrevista, que la culpa por la contaminación de su familia es de la cocinera que trabaja para esta familia. Porque la cocinera se queda toda la semana, todo el tiempo en la casa de sus patrones. Pero hay un día que la cocinera tiene que ir a su propia casa a ver a su propia familia. Y entonces el Señor dice, la culpa es la cocinera porque está trayendo el virus para nuestra casa. Pero en ningún momento este Señor piensa que esta mujer
que tiene familia, tiene casa y tiene derechos, no se puede exigir que no se importe y que no se quede con su familia. Y no piensa que él podría con su carreta llevar a la cocinera a su casa y con su carreta buscar a la cocinera para que ella no tenga que desplazarse en un transporte público y por tanto ponerse vulnerable. Ese es el pensamiento. Ese es el pensamiento que nos atinge y que pasa en nuestra sociedad. En resumo, el individualismo marca nuestra subjetividad y se exacerba en la pandemia. Marca las políticas y las demandas por el trabajo de la psicología. Hay políticas voltadas a la salud psicológica que focan, enfatizan el sujeto individual, como si sus miedos, angustias, momentos de depresión y tristeza, como si fueran sus problemas internos individuales y si fueran problemas de cada uno aisladamente. En São Paulo, en el estado de São Paulo, por ejemplo, con todas las demandas de la enseñanza remota, todos los cambios en las escuelas, en las relaciones de enseñanza, el gobierno decide proponer un proyecto que ya empezó que se basea en contratar una empresa que contrata psicólogos para hacer un aporte clínico con los profesores individualmente. Eso puede ser bueno, pero está lejos de ser suficiente. En las medias, los medios de comunicación, se impone un modelo de vivir la pandemia y se utiliza con frecuencia la idea de reinventarse. ¿Se está escuchando bien? Marco? Sí, se escucha bien, Ángela. Sí, perfecto, muchas gracias. Está bien. Muy bien. Porque a veces mi micrófono ¿Sí? Gracias. Sí. Se dice con mucha frecuencia la idea de reinventarse. ¿Qué es reinventarse? Y se pone en esta idea un modelo de una falsa alegría, una falsa belleza, que se opone a la concreta sensación de desamparo y miedo. Yo, há unos meses atrás, hice un diálogo con profesoras de educación de niños pequeños de una escuela de la ciudad de São Paulo. Y el tema que me solicitaron fue salud mental. Y ellas querían hablar de su propia salud mental, que estaba abalada. Y las profesoras me decían, vemos en la televisión las artistas, las actrices muy lindas, con su pelo muy, muy lindo, y que dicen que están aprendiendo a cantar, a bailar, a hacer escultura y tantas otras cosas. Y las profesoras dicen, no es posible para nosotros sentirnos bellas, realizadas. Estamos exhaustas, estamos preocupadas. Y yo decía, miren, esta es la realidad. Esas personas que
que se muestran en la televisión son personajes, no son las personas concretas. Estar preocupada, estar con el pelo desarrumado, es un síntoma de salud psicológica, porque las cosas no están buenas. Eso no quiere decir que debemos entregarnos, pero debemos respecto a nosotros. Hay una otra idea que se pone en movimiento, que es una idea superficial de resiliencia. Resiliencia es un concepto estudiado y complejo, pero la idea que se pasa en las comunicaciones es de algo que uno tiene o no tiene. Y si tiene, merece respeto, si no tiene, no merece. Es como decirle a la persona que el sujeto individual es el único responsable por su muerte concreta y psicológica. Bien, pero hay cosas que se evidencian en este proceso, que aprendemos y que necesitamos aprender. Y necesitamos construir junto con nuestros y nuestras estudiantes. El virus no tiene fronteras. Y enfrentar el virus y esta pandemia no puede tener fronteras. Exige cooperación. Cooperación entre países, entre estados, entre comunidades, entre personas. Tenemos que aprender y reaprender la importancia de la cooperación. La seguridad, la seguranza de uno depende de la seguranza de todos. O nosotros nos vemos como sujetos colectivos o nos comprometemos con la preservación de la vida de todos y todos sin privilegiamientos de clase, raza y género, o entonces estaremos caminando para la aniquilación como población y como humanidad. Aprendemos que familia no se define por la casa, por las relaciones de parentesco. Familia implica una forma afectiva y protectiva de relación, que en las últimas décadas hemos desaprendido por el arrogo del trabajo cada vez más agotador y empobrecido. Y estamos reaprendiendo a ser y a vivir como familia, como un espacio de afecto y que protege. Aprendemos que necesitamos de los amigos, de los colegas de trabajo, de los afectos que se pueden mostrar, de los abrazos, de las discusiones acaloradas. Necesitamos. Y aprendemos que la psicología tiene un lugar en la vida de las personas, de las instituciones, de las comunidades. Estamos siendo demandados desde muchos espacios distintos, espacios institucionales, espacios familiares, espacios de la salud que nos demandan, que demandan alguna psicología. Pero, ¿qué psicología? Esta es una grande cuestión que estamos aprendiendo y reaprendiendo. Por ejemplo, a resgatar y construir constantemente en nuestro aparato teórico y práctico la dimensión social, colectiva
de la subjetividad. Hay que dialogar con la sociedad en esta perspectiva. Dialogar en este momento es fundamental con todos los recursos que tengamos. Los recursos de cuidado, de terapia, en reuniones con las profesionales de la salud, con los trabajadores en general, con estudiantes, diálogo con las instancias de decisión. Mientras sea às vezes muy difícil, no podemos abandonar dialogar con las instancias de decisión. Hay que ocupar las medias con nuestros saberes. Hay que participar de las acciones en las comunidades, mismo que de manera remota, pero hay que participar. Hay que actuar en la formación de psicólogos, en la perspectiva de una comprensión sociohistórica de las cuestiones de la subjetividad. El momento que vivimos es un laboratorio. Es un laboratorio para aprendermos con esta psicología que está adherida a esta dinámica social tan intensa. Nuestros estudiantes, ¿no es?, son socializados bajo el pensamiento neoliberal. Ellos tienen muchas veces dificultad de manejar su frustración por ver su formatura sofrer atrasos, demoras. Muchas veces exigen una normalidad que no es posible en este momento. Y tenemos el desafío grande de construir con esos estudiantes una visión despojada y comprometida de la realidad. En este momento, la mejor formación no es la más rápida, no es la que mismo bajo tanta dificultad se hace productiva. Esta no es la mejor formación. La mejor formación es la que permite que el estudiante comprenda de manera empática, intensa, las dificultades de las distintas realidades. Las dificultades en la diferencia, en la desigualdad. Y que se comprometa con una formación que será buena y sólida, porque más importante que productiva sea sensible. Esto es un desafío, esto es un reto de la formación. Tenemos que situar los problemas vividos por todos nosotros y nos inserimos, profesores, estudiantes, en el ámbito colectivo. Y tenemos el compromiso de promover compartimientos, comprensiones y acciones también de naturaleza colectiva, que favorezcan y protejan a todos. En este momento, aprendemos que no hay límites drásticos, estanques para nuestra actuación como profesionales. Si la comunidad necesita involucrarse en recoger alimentos para los que más necesitan, nós, psicólogos, professores e estudantes, vamos a ser parte dessa tarefa. Aprenderemos a ser parte de los problemas y de las soluciones colectivas. Hay, para encaminarme para concluir, hay y quiero decir que eso no es fácil, no es fácil de hacer. En Brasil, realizamos
en el año 2020 varias reuniones con las comunidades académicas de psicología para producir referencias para la formación y las prácticas en el contexto de la pandemia. Producimos un documento de referencias. Este documento es muy importante, es una referencia para la formación, mas casi todos los días recibimos indagaciones, pero vamos a atrasar la formatura, pero los estudiantes están frustrados. Y todos los días respondemos, estamos todos frustrados, pero queremos quedarnos vivos. Hay un pensamiento africano, de la filosofía africana, que nos puede enseñar mucho en este momento, que es el concepto de Ubuntu. Ubuntu significa yo soy porque nosotros somos. Significa que yo, persona, solo puedo comprender a mí junto con los otros con quien yo convivo. Mi identidad está construida, integrada a la identidad de mi grupo, de mi comunidad, de mi cultura. Y si yo soy porque nosotros somos, yo tengo un compromiso con esta identidad colectiva, con esta comunidad. Creo que esto es un pensamiento que nos puede orientar de una manera muy buena. También la filosofía africana nos enseña que el bien más grande, la más importante tarea en una sociedad es el cuidado. Es cuidar de los niños, de los jóvenes y de los viejos. Cuidar es una tarea superior. Y cuidar es la garantía de la sobrevivencia, de la existencia humana de la comunidad. Eso podemos aprender ahora en que esta situación tan extrema se coloca, se pone en nuestras vidas. Por fin, lo que nos enseña la pandemia es que el enfrentamiento de la muerte y del sufrimiento no hay lugar para el sujeto individual. El lugar de la psicología, por tanto, sitúa-se en el colectivo, en la producción de saberes y prácticas contextualizadas, comunitarias, que al proteger el colectivo, protegen la persona en su integralidad psicológica y física. Creo que, por enquanto, es mi contribución y aquí no estoy viendo. Sí. Estoy a disposición ahora para el diálogo. Okay. Muy bien, muchísimas gracias. Pues ya hay algunos comentarios, pero primero pregunto si hay alguien que quiera hacer algún comentario, reflexión, pregunta en micrófono abierto. Yo quiero participar. Sí, adelante. Buenas tardes, maestra. No la veo. Ya la perdí a la maestra, ya no la veo. Yo veo... ¿Usted sí me ve? No la veo. Ah, solo un pedacito de la ahora. ya sé. Maestra, y yo la pregunta que quiero hacer es por qué a nivel mundial las personas se comportan como si estuvieran perdiendo el instinto de conservación y como si no tuvieran al mismo tiempo amor por su propia especie. Mira,
Hace tiempo que estamos perdiendo el instinto de conservación y el amor por nuestra propia especie. La pandemia solo nos muestra eso de manera extrema, pero la manera de vivirmos bajo el capitalismo neoliberal nos hace abrir la mano de nuestra salud en favor del trabajo que nos exige cada vez más, para consumir cada vez más, para consumir de manera cada vez menos responsable con nuestra integridad. Hace tiempo que perdemos este amor y este instinto de conservación. Hace tiempo que estamos perdiendo la empatía, el interés por el otro, el interés por el sufrimiento. Hace mucho tiempo. Y ahora la pandemia es el retrato más cruel de nuestro proceso de deshumanización. Muy bien. Muchas gracias, Ángela. Gracias, maestra. Okay. Hay en Facebook unos comentarios de Sara Moyano, de Argentina. Gracias, Ángela, por esta reflexión en pandemia, desnudando las desigualdades que son reforzadas por políticas de mercado implacables. No tiene que importar la vida, nos aflige tanto individualismo. Hola, Sara, qué gusto saber que estás en el Facebook. Sí, creo que sí, este individualismo nos aflige y la verdad es que estamos nadando contra la corrienteza cuando sabemos que no va a ser el individualismo la vía de solución de nuestro problema, ¿sí? El individualismo nos aniquila. Milagros, reflexiones importantes para los jóvenes psicólogos. Gracias por ponerlas en nuestro contexto latinoamericano. Nuevamente, Sara Moyano, construir, pensar en colectivo. Gracias, Ángela, como siempre, tan clara y generosa con tus palabras y dan impulso y esperanza. Betty comenta, ya vivimos como autómatas, no nos importa lo que le pasa al otro. Y Jesús Álvarez, adelante con tu participación y comentario. Muchas gracias, doctora. Primero felicitarla. Creo que a lo largo de toda esta locura y pandemia, y lo que se le pueda llamar, he escuchado varias ponencias, platicado con varias personas que tienen distintas percepciones y creo que jamás me había hecho tanto sentido y había encontrado palabras con tanta congruencia y asertividad para todo lo que se ve que está pasando, ¿no? Y más en esta área de la psicología. Mi pregunta directa, digo, entiendo la parte del negacionismo. De hecho, el negacionismo es algo que a mí me está dando fobia, ¿no? O sea, mi percepción de muchas personas que creía cercanas y que creía como personas empáticas, incluso viéndolas ahorita en posiciones negacionistas, que fiestas, reuniones, e incluso que critican la parte del aislamiento, me va a hacer cambiar bastante mi percepción de algunas de ellas, ¿no? Pero mi pregunta, y es algo que a lo mejor yo he estado intentando defender en todo este tiempo de manera romántica, es: ¿esto nos va a crear en algún punto, o hay un ápice de esperanza en pensar que nos volveremos, digo, sé que no hay precedentes y sé que no hay manera como de adivinarlo, ¿no? Pero nos volveremos más empáticos, más valorando otro tipo de cosas que quizá antes no valorábamos, un paseo por el parque, ir al súper, abrazar a un amigo, ¿no? O sea, lo veíamos como algo tan cotidiano y tan va a existir para siempre, que hoy que nos cae este balde de agua, no sé, por lo menos de manera personal le doy otros significados, ¿no? Entonces, pensar que este quiebre va a traer, sí, neurosis y cosas, o sea, muchas partes fuertes hacia la sociedad, pero también puede existir un ápice de esperanza dentro de la empatía. Digo, le escucho hablar de Brasil y escucho México tal cual, ¿no? Y me imagino Latinoamérica, donde sea, ¿no? Entonces, no hay como una percepción o una proyección de unión y de cambio en sentimentalismos y empatía.
Esa es mi pregunta. Jesús, yo creo que la respuesta no es simple, porque no podemos pensar en una única dirección. Y yo te digo por qué. Porque diante de tanto sufrimiento, hay personas que están haciendo fiestas. Fiestas que son, van a poner más gente en los hospitales. Hay personas que no se importan, pero sí, creo que tenemos una posibilidad de esperanza que muchos de nosotros, tal vez muchos de los niños y jóvenes, vamos a ser un poco mejores. Vamos a aprender un poco. Y quiero utilizar para responderte un concepto de Paulo Freire, que es un educador de referencia, no solo para Brasil, para muchos que están acá también. Paulo Freire utilizaba a ideia de esperançar, que não é uma esperança estática, pero a esperança la construímos nós outros. Parte desta pequena luz de esperança de salirmos melhores é nossa responsabilidade. Es nuestra responsabilidad en nuestro trabajo cotidiano con las personas, en todas las instancias, con nuestra familia, con nuestros estudiantes, con las personas que trabajan con nosotros. La construcción de esta esperanza está en parte en nuestras manos, incluso en los ejemplos que podemos ofrecer. Yo tengo esperanza, esta de esperanzar. Y yo dije otro día a un amigo, desistir no es una opción. Nuestra opción debe ser construir una otra posibilidad de un otro mundo post-pandemia. Y este mundo no se caracteriza por más tecnología, no. Este mundo mejor va a se caracterizar por más humanidad, más simplicidad. Así yo espero. Muchas gracias. Muchas gracias, Angela. Betsy, adelante, Betsy. Sí, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, te escuchamos. Bueno, primero felicitarle, doctora Ángela. Fue un placer de verdad escucharle con este panorama tan completo y tan sensible de una problemática que estamos viviendo actualmente. Bueno, hay muchas cosas que hay que comentar, pero quisiera solo limitarme a un punto fundamental. Usted habló de volver a recordar la importancia de cómo mi propia identidad es construida a partir de una identidad colectiva. Esto es, que nos demos cuenta que los problemas no podemos seguirlos resolviendo desde esta individualidad. Esto nos lleva, por supuesto, a tener que retomar desde la enseñanza, desde la educación, en los colegios, en la familia, en los distintos espacios, retomar la otredad, el concepto de la otredad, del colectivo, ¿no? Esto que también lo hemos hablado mucho, que es entendernos como parte de una misma humanidad, ¿no? Que ya lo decía Edgar Morin. Sin embargo, a nivel político y cotidiano, estamos ante un contexto muy diferente, ¿no? Entra un nuevo gobierno que se dice de izquierda. Inmediatamente podemos escuchar y ver en los distintos medios de comunicación un discurso totalmente contrario, de odio, de pleito, y por supuesto, y de individualidades, ¿no? Hay una separación entre fifís y chairos, ¿no? De entrada, entre izquierda y derecha. Podemos ver que este odio, este repudio se está exacerbando
ante la entrada de un nuevo gobierno, en donde el grupo opositor, por el contrario, en lugar de visualizar que es necesario unirnos para tratar de encarar esta problemática, su posición ha sido totalmente distinta. Ha sido desunir a la sociedad, como les decía, a través de los distintos medios de comunicación, implementar un discurso hasta de odio contra aquellos que no piensan como yo o que no tienen la misma posición política que yo. Odio a las feministas, odio, etcétera, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer, doctora Ángela, ante una situación tan compleja además? Porque, bueno, ya es complejo, como usted bien lo comentó. Sin embargo, la situación política además, me parece que lo aprovecharon otros para, pues, hacer de esta tragedia, pues, una herramienta para sus intereses políticos. Muchísimas gracias, doctora. Mira que esto pasa igual en Brasil, pero distinto porque en Brasil tenemos un gobierno de ultraderecha, de contornos fascistas. No es la derecha tradicional que conocíamos, no es. Es la ultraderecha. Y esto se pasa, la polarización, los discursos de odio, odio a las mujeres, odio a los negros, a los indígenas, a los deficientes, las personas con deficiencia, odio a la izquierda. Este discurso que pone en grupos la origen de los problemas y que motiva el odio es un discurso que camufla el real funcionamiento de la política y de la sociedad. ¿Sí? Estamos entre tiros de muchos lados, estamos. ¿Y cómo nos manejamos en este momento? Yo creo que la primera cosa es, no podemos silenciar ante el odio y no podemos asumir el discurso de odio. Es muy fácil asumir el discurso de odio bajo una justificativa aceptable, pero no. Yo costumo repetir insistentemente que el odio es un sentimiento irracional, no es un buen orientador de las acciones. Tenemos que asumir un otro discurso, una otra narrativa. No podemos dejar que la narrativa, que la historia se cuente por estas instancias polarizadas. Tenemos que asumir una otra narrativa. Tenemos que hacer rupturas en el discurso de odio. Hacer el discurso del amor, no el amor romántico, no el amor cristiano, no el amor oceánico, como lo decía Freud, pero el discurso del amor que es de la solidaridad, de la fraternidad, de la sororidad, que es la fraternidad que tiene una perspectiva feminista. Tenemos que asumir este discurso en la práctica, en las prácticas. Hay un filósofo brasileño que se llama Silvio Gallo. Silvio Gallo, utilizando un concepto de Deleuze, que es de arte mayor, arte menor, arte más grande, arte más pequeña. Silvio Gallo transpone este concepto para la educación. Y él dice que hay una educación mayor, y yo podría decir, hay la política mayor de los partidos, en que se traman y se dirigen las cosas. Pero hasta que llegue al cotidiano, por ejemplo, de la escuela, de nuestra vida,
hay cambios que hacemos en el cotidiano y construimos una educación menor, pequeña, como una convivencia pequeña, que no es obediencia a lo que se trama en la estancia mayor, más grande. Es poner otros significados y construir otras prácticas. Y Silvio Galo dice, aquí, en el solo de la convivencia menor, es que construimos los cambios para de abajo para arriba. No es fácil. Nos exige constante empeño, constante esfuerzo y intencionalidad. Pero es posible. Gracias, Ángela. Raquel hace una pregunta y dice, en esta pandemia, ¿cuáles serían los principales desafíos para los psicólogos? Yo creo que los principales desafíos, hay muchos desafíos para los psicólogos. En este momento, creo que hay un desafío importante que es trabajar y actuar junto con las personas que están en las frentes de combate a la COVID y con las personas que tienen familia o que están que estão sofrendo por la COVID. Este é um desafio de trabalho para nós. Temos que estar juntos. Temos que poner nossos saberes à disposição de esses profissionais e à disposição de estas pessoas que estão sofrendo. E hacerlo rompendo com a perspectiva clínica individualista. Rompendo com a ideia de que vamos tratar o sujeito individual. Não vamos. Mas temos que estar juntos para juntos construirmos modos de compreensão e de enfrentamento e modos de apoiar-nos. Isso é um desafio. Há outro que diz respeito ao contexto educativo. A enseñanza de los niños jóvenes, incluso de los universitarios, por los medios remotos, en la casa, no es fácil. Y está poniendo locos a los profesores que tienen que responder a expectativas, responder a demandas y mostrar su producción, cuánto trabajan, cuánto hacen. Pero no es simple. Y lo peor es que los profesores saben que nuestros países no tienen la garantía de la inclusión digital para todos. No, ni todos tienen acceso a los medios necesarios para usufruir de esa educación remota. Y esto produce angustia en los profesores y en los estudiantes. Tenemos que trabajar junto con esas personas, junto, e ir produzindo caminhos que não são nada fáceis, mas são promissores, são muito promissores. E creio que temos o desafio de estar acompanhando e ponermos atuantes na relação com esta política mais grande, maior. Temos que influir em las decisões, organizarnos. Há desafio para nossa categoria que é organização, porque estamos apartados. E apartados somos fracos, somos débiles. Temos que estar juntos, organização. Creo que este é o maior desafio. Gracias, Ángela. Rosario Espinosa, gracias, querida Ángela, siempre propositiva. Abrazos cariñosos.
Marta Rojano, considero que en estas circunstancias de la pandemia se está dando más la fenomenología de la mismidad que se confunde con la individualidad. Y desde mi punto de vista es aceptable y que no necesariamente es olvidarse del otro. Yo creo que este es un punto a ser discutido, ¿no es? Que uno se reconozca como persona, que reconozca a sus problemas como importantes, que uno se preocupe en cuidarse, en fortalecerse, eso es esencial, ¿no? Es esencial. Pero esto no se puede poner en oposición a la preocupación con el otro. Las dos cosas no son excluyentes, ¿no? Creo que yo no soy Foucaultiana, no soy una gran estudiosa de Foucault, pero Foucault fala en cuidado de sí y en cuidado del otro. Esas cosas no se oponen. Yo no puedo cuidarme bien si no cuido del otro que está cerca, o que está junto, o que está lejos, pero que sufre las mismas influencias y las mismas problemáticas que yo. No es posible cuidarse sin cuidar. Creo que no hay oposición. Hay complementariedad o más. Hay una vinculación necesaria. Muy bien. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún comentario, reflexión, pregunta? Adelante, Ángel. Miguel Ángel. Ya está. Muchas gracias. Te agradecemos, doctora, tu intervención fue hermosa realmente. Son de esas intervenciones o ponencias que pues, despiertan la pasión y desde luego nos llevan a entender que como psicólogos realmente tenemos todavía un gran compromiso con la sociedad y con nuestros pacientes. Mencionaban que uno de nuestros retos que tenemos que afrontar, o una de las disyuntivas que ahorita estamos afrontando, es precisamente el uso de las tecnologías y desde luego tener la empatía necesaria para que nuestros pacientes también sientan la confianza de poder tener la intervención o el acompañamiento vía plataforma. No es lo más recomendable y desde luego muchas veces nuestro paciente pues acude a nosotros precisamente para tener el acercamiento, el contacto. Es uno de nuestros retos y de nuestras disyuntivas como profesionales de la salud que tenemos que buscar con nuestros pacientes que esa nueva realidad, que para mí no es una nueva realidad, sino es algo irreal todavía, yo no sé cuál será la nueva realidad, pero para mí esto no es nueva realidad ni va a existir hasta que esto no se solucione, es buscar precisamente que dentro de esas intervenciones tratar de hacerlo lo más integral, profundizar más, dar un acompañamiento más a fondo y desde luego inclusive pues profundizar en ese sentir que el paciente va a tener y que no va a poder externar. Es algo así como una radiografía virtual para tratar de entender lo que nuestros pacientes están sintiendo. Lógicamente, algunos pacientes, pues, como bien lo dijiste, doctora, lo mencionó otra colega por ahí, otra compañera, no todos van a tener el acceso. Aquí el otro compromiso o reto que vamos a tener como psicólogos es precisamente la labor de campo, porque no todos tienen el acceso, no todos tienen la facilidad de las tecnologías, no todos están familiarizados y parte de esta figura es también reeducar y educar a estos pacientes en el manejo de esas tecnologías para que se vayan haciendo de alguna manera también empáticos, vayan asimilando dentro de sus limitantes y desde luego nosotros también tenemos el compromiso de entenderlos y comprenderlos, porque el acompañamiento precisamente es eso, saber escuchar y tratar de entender para que nuestro paciente haga el insight y desde luego nos vayan dando respuestas. Otro compromiso o reto que tenemos como psicólogos o como profesionales y como sociedad entera es que también el estrés que ya está sufriendo la sociedad, los mismos núcleos familiares, los niños,
los hombres, sobre todo, que no estaban acostumbrados a estar tanto tiempo en casa y que está repercutiendo precisamente en los altos índices de violencia intrafamiliar, es precisamente esta nueva epidemia que se está viendo y que se está dejando venir, y como psicólogos vamos a tener que intervenir, es el estrés postraumático de la pandemia. Y desde luego aquí va a ser necesario que los gobiernos en turno le den el alcance suficiente, la importancia suficiente a la labor del psicólogo, que va a ser fundamental para que pueda trascender y desde luego contribuya a la salud mental pues de buena parte de los ciudadanos que están padeciendo esta situación y que lo está llevando a tener otro tipo de trastornos, que de un trastorno simple se está yendo a trastornos crónicos como estrés crónico, ansiedad, y que desde luego muchas de las veces, doctora, hasta nos sentimos un tanto impotentes porque no podemos tener el alcance que se requiere, dadas las características y dada la falta de apoyo que se da por parte de nuestros gobiernos o instituciones a esta rama de la psicología clínica y de la psicología, esta rama de la salud, que igual que nuestros colegas médicos, pues estamos pues a la buena de, ya no digo de Dios, porque Dios sí es grande, estamos a la buena de las ocurrencias o del estado de ánimo como amanezcan nuestros gobernantes para poder actuar y desde luego que nos dejen también ejecutar lo que sabemos hacer, que es precisamente coadyuvar en la salud de todos nuestros pacientes y de la sociedad que podamos tener el alcance. Es una especie de reforzamiento, doctora, de lo que tú dijiste, desde luego, desde mi humilde posición, y desde luego coincido contigo. Mientras estemos atomizados, no somos fuertes. En la medida que seamos células, nos convertimos en un ente integral y que tiene capacidad de ser oído, como debe ser siempre en el sector salud. Muchas gracias, doctor, y pues excelente ponencia, te agradezco tu intervención, la verdad sí despierta esa pasión que se requiere en estos tiempos y ser solidario también. Muchas gracias. Miguel, yo voy a empezar por la segunda parte sobre el estrés. Es verdad, vamos a tener que lidiar con este estrés del momento y el estrés postraumático. Y tenemos que tener los dos pies en el suelo, porque incluso nosotros estamos en la misma condición de estrés, de inseguridad, de preocupación. Y vamos a tener, sí, un trabajo muy grande, no solo ahora, pero después. Y esperamos, sí, que se valorice nuestro trabajo. No está dado, vamos conquistar poco a poco. Los gobiernos no nos reconocen muchas veces, incluso porque no nos interesa. Nosotros no somos la profesión de las respuestas rápidas. Somos una profesión de las respuestas difíciles, ¿sí? De los enfrentamientos que no se hacen con un medicamento, con un consejo, con una receita de pastel. Siga esto y listo. No es así. Es una profesión que demanda esfuerzo. Por tanto, muchas veces no es cómodo favorecer nuestro trabajo. Es más cómodo favorecer a la industria de medicamentos. ¿Sí? Entonces sabemos, nuestro trabajo no es fácil y no va a ser, pero es importante. Y cuanto más organizados estemos, más posible es de realizarmos un buen trabajo y de aprendermos en este trabajo. Y de nos aprendermos y de aprendermos juntos. Creo que eso es muy importante. Y una otra cosa que quiero comentar es sobre esta interacción remota, esta interacción por los medios a distancia. No es simple, no es fácil, es difícil para el psicólogo que atende.
es difícil para el profesor que enseña, es difícil para el paciente, es difícil para el estudiante, es difícil para el trabajador, porque no estábamos acostumbrados, porque es nuevo. Las medidas, las herramientas ya existían, pero no era necesario utilizarlas con tanta frecuencia. Y yo una cosa que observaba cuando empezamos a hacer las interacciones remotas, es que había una preocupación en nosotros de hacer todo muy correcto, muy contido, muy controlado. ¿Qué pasa con el hondo? ¿Qué van a ver? ¿Qué parte de mi casa van a ver? ¿Cómo estoy vestido? ¿Cómo estoy peinada? Estávamos muy preocupados con eso. Y esto nos ponía muy contidos. Y si nos ponemos contidos, no facilitamos una relación de cambios efectivos, relaciones transferenciales, relaciones empáticas. Y una cosa que empecé a aprender fue que yo puedo ser como soy, más natural, menos preocupada con el cenário, menos preocupada se el perro vai latir, menos preocupada se estou muito bem puesta. Podemos ser mais espontâneos e mais afetivos. Não é fácil ser afetivo mirando a uma tela. Pero quando miro na tela, estou mirando a pessoas que estão do outro lado. Puedo expressar mis emoções, puedo chorar, puedo emocionar-me. E isto nos aproxima. Com todas as dificuldades, isto nos aproxima. Eu, quando el año pasado, al iniciar una turma con estudiantes de pregrado, en una turma muy grande, y las primeras interacciones eran muy contidas, los estudiantes no abren la cámara. Y es difícil tener una interacción profesor-alumno cuando solo ves el nombre de los alumnos. Y yo empecé haciendo una cosa que fue ministrar mis clases en distintos ambientes de mi casa. Y yo decía, esta es la cocina de mi casa. Esta es la área abierta de mi casa. Miren, aquí está mi gata, mi gatita. Se puede escuchar el pájaro de la vecina que hace un ruido intenso. Ahora, este es el cuarto de mi hija, estoy en el cuarto de mi hija. Yo empecé a mostrar para mis alumnos que allí estaba una persona, una mujer que tiene hijos, que tiene casa, que tiene una vida. Y que pasó es que los estudiantes empezaron a abrir sus cámaras y también a mostrar su perro, su gatito, también a sentirse más libres para hablar, para expresar sus opiniones, sus acuerdos y sus desacuerdos y sus emociones. Y ahí empezamos a construir una relación enseñanza-aprendizaje. Creo que es esencial la espontaneidad y la afectividad. Muy interesante, Ángela. Nos dice Lilian Robles, que muy interesante la conferencia. Betty igualmente, gracias doctora Ángela, muy buena conferencia.
Erika hace una pregunta, bueno, un comentario. Dice, es como la película llamada Bichos. En ella se muestra cómo la unión hace la fuerza. Toda una comunidad se une por el bien común de todos. Así logran cambiar su situación de vida. Gracias por tan enriquecedora ponencia. Raquel comenta, cierto lo que dice el colega Miguel Ángel del estrés postraumático, también desarrollo de fobias y trastornos obsesivos. Armando Vega, ¿deseas participar? Adelante. Hola, muchas gracias. Doctora Fátima, muchas felicidades y es una gran orientación sobre esta conferencia. Esta pregunta de que qué aprendemos con la pandemia, sí la acaba de usted de resumir, pues muy sencillo, que tenemos que salir mejor todos, en todos los aspectos. Y también en todos los aspectos, no nada más en uno solo. Y también mencionaba algo acerca del neoliberalismo y el capitalismo, que a ellos les importa más el capital que la vida. Pero estas situaciones ya se están dando tanto en su país como en el nuestro y en muchos otros, que afortunadamente con esta crisis, pues vamos a voltear a vernos a nosotros mismos y a los demás. Esto es, sabemos que las crisis son eso, oportunidades para crecer. Y no tanto, esto no es político, pero de que el gobierno nos esté dividiendo o que nos esté polarizando, porque desde antes ya lo estábamos. Y estábamos sin siquiera voz ni voto. Ahorita nos están dando la oportunidad de externar, de hablar. El gobierno no lo está usando en eso porque ni siquiera sale en periódicos o en radios, para nada. Pero a nosotros nos está dando la oportunidad de expresarlo, porque concretamente estábamos hasta reprimidos, manipulados. Esta crisis nos está dando la oportunidad de eso, de saber inclusive cuando un gobierno esté bien o esté mal, y cuando esté yo bien o esté mal. En conclusión, esta oportunidad de crecer, si yo crezco como individuo y como profesional, como psicólogo, pudiendo apoyar a los pacientes, cada vez habrá más gente pues sana, por así decirlo, que será un país mejor. Pero antes no nos hubiéramos dado cuenta de ello. Esta es una gran oportunidad y lo concluyo en lo que usted decía, que ¿qué vamos a sacar? Pues personas mejores en todos los aspectos. Y eso estoy convencido. Muchas gracias. Gracias, Armando. Creo que sí. También estoy convencida de que podemos sacar personas mejores y estoy convencida de que mismo en una situación difícil, extrema, y mismo que los gobiernos intenten quitarnos la palabra, nosotros resistimos y resistiremos y lo haremos lo que sea necesario para garantizar nuestra libertad, nuestros derechos y nuestra voz. Já conhecemos em nossa história momentos muito duros. O Brasil teve uma ditadura de 25 anos, com tortura, com assassinatos, mas aqui estamos, vivos e resistindo, e vamos a resistir, e vamos a sacar pessoas melhores, niños mejores, jóvenes mejores. Y vamos a hacerlo si también nos permitimos nosotros los adultos aprender con los niños y los jóvenes. Bien, gracias, Angela. Erika comenta, no creo que tenga que solucionarse, sino se trata de adaptarse y aprender a vivir con lo que ya estamos pasando. Uso de tapabocas, lavado de manos y confirmamos sin aislarnos. Pensar en el otro, todos somos uno, importantes y valiosos. Lo que yo haga hoy en este instante afecta a todos. Si me cuido, cuido a los demás. Con el ejemplo se puede hacer mucho. Es como la ponente dijo, ya estábamos mal, solo ha quedado más evidenciado, pero juntos podemos afrontarlo. Lilian Robles, creo que debemos empezar a cambiar la idea de que estamos encerrados.
serio, más bien resguardados o protegidos. Como psicólogos tenemos mucho trabajo para empezar a apoyar a las familias en la nueva realidad. Es verdad, eso es importante, esa es una observación importante. Las palabras tienen la fuerza de configurar la realidad. Es mejor pensar que estamos protegidos y no encarcelados. Perfecto. Marisela Osorio, querida Ángela, muchas felicidades por tu conferencia, siempre interesante y muy clara. En México, específicamente en la UNAM, en este momento los estudiantes están en paro y la razón es solidaridad con los profesores porque algunos de ellos no les estaban pagando. Esto demuestra su conciencia social, pero también puede ser una manifestación de malestares individuales como el hartazgo y cansancio por tanto trabajo académico. No tener un horario, la poca empatía de parte de algunos docentes, etcétera, así como pérdida de seres queridos y situaciones socioeconómicas precarias. ¿Qué has observado al respecto? Un abrazo. Hola Marisela, qué gusto que estás acá. Acá vivimos la misma realidad. Los estudiantes están exhaustos, están cansados por muchas demandas. Es una relación de transferir demandas, porque las instituciones universitarias demandan de los profesores producir, trabajar, hacer a cualquier hora, a cualquier tiempo, y los profesores demandan de los estudiantes hacer, producir, realizar, y eso ignorando la realidad porque pasamos todos. Sí, es verdad, los estudiantes están cansados, tienen sus familias con sus problemas, muchos perdieron abuelos o el padre o la madre, están con miedo. Y muchas veces nosotros los profesores dejamos de hacer verdadera formación, que es poner nuestros conocimientos para comprender esa realidad, poner nuestros conocimientos para construir juntos con los estudiantes maneras de manejar esta realidad. Y ahí los estudiantes están cansados, pero mire, que tú misma dices que los estudiantes están solidarios con sus profesores. Esto es una luz de esperanza. Están sufriendo, pero están solidarios. Nuestros estudiantes, muchos también se preocupan con sus profesores y también luchan por sus profesores. En Brasil tenemos una realidad cruel, que es el hecho de que 80% de los cursos de psicología son de instituciones privadas. Y muchas de esas instituciones son grandes empresas internacionales de enseñanza que venden modelos de formación que están listos, cerrados, y están demitiendo profesores. Demitiendo y sustituyendo a esos profesores por programas de interacción remota, por aulas que son grabadas y una misma aula con la misma persona es transmitida desde el norte hasta el sur del país. Y los estudiantes están con nosotros, están solidarios. Eso es una luz. Eso es una luz. Gracias, Ángela. Mari Rodríguez, interesante conferencia, felicidades. El mayor compromiso es adaptarnos y llevar con responsabilidad y ética las consecuencias psicosociales de la pandemia en el ser humano. Es un trabajo en conjunto. Saludos.
Erika, en México lo que importa al gobierno en este momento es la construcción del Tren Maya y no perder lugares en el gobierno, pero es como el mismo gobierno dice, la respuesta está en nosotros mismos. La información es fuerza, el conocimiento es fuerza, la unión es fuerza. Entonces seamos fuertes. Bueno, perfecto. Sí. Dice Betty que a los estudiantes les da pena salir en la cámara, de lo que comentabas. Marza Sayago, excelente ponencia, muy enriquecedora y de acuerdo. Saldremos mejor en varios aspectos. Gracias. Diana Lucero, ya hay estudios del estrés, entre otros efectos de la constante exposición a videoconferencias, el vernos expuestos y observados por otros. Y es algo que también se tienen que tomar en cuenta. ¿Qué podría decirnos al respecto, doctora Ángela? Sí, hay estudios al respecto y hay estudios que muestran los males de la superexposición. Y yo creo que todavía no logramos conquistar el equilibrio necesario para convivir con esas tecnologías. No estamos en un estado de equilibrio, estamos interagiendo todo el tiempo por la computadora, con el celular, el WhatsApp y lo que sea. Y eso nos está produciendo cansancio, estrés, nos hace mal. No logramos conquistar el equilibrio y necesitamos hacerlo. Marco, yo pensaba que podríamos construir un protocolo para interacciones remotas. Un protocolo que nos apunte límites de horarios, de horarios de empezar y terminar, tiempos para cada tipo de interacción, cosas que debemos evitar, como por ejemplo llamar a una persona en cualquier hora por el celular, ¿no? Olvidarnos que hay personas que duermen en la madrugada. Crear un protocolo de interacciones que puedan favorecer al usufructo de las tecnologías, al mismo tiempo que favorecen a nuestra salud psicológica. Creo que este protocolo es necesario y no está listo, no está establecido. Muy de acuerdo, muy buena idea. Habrá que hacerlo. Podemos pensar juntos y hacerlo. Muy bien. Otilia Gabriela Valdés, todos debemos hacer algo para lograr un espíritu comunitario, por lo que considero que es muy importante la participación política. Isela Chávez, muy interesante. Muchas gracias, doctora Ángela. Esta pandemia nos ha cambiado a todos en muchos aspectos y algo seguro es que seremos mejores y valorar todo lo que tenemos, sea familia, que es lo más importante independientemente de lo material. Ahora lo más mínimo, las cosas que no tomamos en cuenta que pasaban desapercibidas. Ahora nos damos cuenta que valen, que siempre estuvieron ahí. Valoremos absolutamente todo, valoraremos absolutamente todo y estamos vivos y aprender a vivir por lo que ya no tenemos. Son todos los comentarios aquí en el chat. ¿Hay alguien que desee participar en micrófono abierto? ¿No? Bueno, yo sí quisiera comentar, bueno, preguntarte algo, Ángela. Bueno, sabemos que en Brasil hay una gran cantidad de psicólogos y que la organización es parte de sus características, que los caracteriza, ¿no? Durante esta pandemia han tenido la oportunidad de generar algunas estrategias, algunas actividades para apoyar a la población. ¿Nos podrías comentar al respecto? Sí, en esta pandemia podemos
Primero, estamos organizados, tenemos el Consejo Federal de Psicología, que está muy actuante, y las entidades de psicología, las asociaciones que tienen un foro, que es el Foro Nacional de Entidades de Psicología. Somos 27 asociaciones organizadas en el foro y el Consejo tiene sus consejos estaduales y el federal. Y el hecho es que estamos todo el tiempo generando conocimientos, produciendo estrategias de interacción con los profesionales, los estudiantes y con las comunidades, produciendo intervenciones con profesionales de salud, intervenciones en las políticas de salud y de asistencia social, y produciendo juntos, haciendo las discusiones y buscando las experiencias de nuestros profesionales, y hablando con ellos y hablando con las comunidades. Tenemos psicólogos que están no remotamente, sino que presencialmente en comunidades que no tienen acceso. Por ejemplo, comunidades indígenas, de los remanescentes de los quilombos tenemos, y así que estamos produciendo estrategias de apoyo para esas y esos profesionales, para su actuación, apoyo con conocimientos y apoyo con diálogo. Estamos intensamente involucrados en actuar con el campo profesional, el campo académico, y estamos en interacción con profesores y estudiantes todo el tiempo, y con el campo político. Por ejemplo, aprobamos en el final de 2019 una ley federal que determina que los sistemas educativos públicos del país deben contar con psicólogos y asistentes sociales en los sistemas educativos. Desde el año pasado estamos, nuestras entidades, actuando en el diálogo con los gestores municipales, estaduales, para regulamentar la ley al mismo tiempo en que estamos actuando para la capacitación y el aperfeiçoamento de los profesionales, porque esto es una política importante. La educación es la mayor política pública brasileña. Por tanto, nosotros creemos que los psicólogos deben actuar en la educación y deben actuar con calidad y compromiso. Entonces, todo el tiempo, Rosario, estamos actuando en todos los niveles posibles. Sí. Y eso, creo que en la pandemia intensificamos nuestro trabajo mucho. Bien, muy interesante, pues sí hay una gran capacidad de organización, ¿verdad? Y por lo tanto de poder hacer muchas cosas juntos. Interesante, muy buena experiencia. ¿Alguien más desea hacer una pregunta? ¿El micrófono abierto? Sí, bueno, yo quería complementar esto que dice Ángela, que los psicólogos brasileños son los psicólogos los que tienen el Consejo Federal de Psicología. ¿Cuántos afiliados tiene el Consejo Federal de Psicología de Brasil? El consejo, la afiliación al consejo es obligatoria para el psicólogo que quiere actuar profesionalmente. Tenemos en torno de 320,000 psicólogos. 360,000. 320. 320,000. Sí, cadastrados, filiados. ¿Y cuántos estados tiene Brasil? ¿Cuántos estados estaduales? Estaduales son 27, 25, porque
Hay dos que son, agregan 2 estados, 25 consejos estaduales. Sí, pues eso es una aspiración para los psicólogos en México. Nosotros estimamos que psicólogos organizados en asociaciones en México, cuando mucho 7,000 personas. Y hay cerca de 180,000 egresados de psicología, pero no, la afiliación, no hay afiliación obligatoria, están dispersos, solamente algunos se asocian en pequeños colegios o asociaciones, pero no hay una integración del gremio como la tienen en Brasil, que es una referencia para toda América Latina. Entonces, aspiramos a esa organización. Y mire que la afiliación obligatoria es necesaria, porque si no tenemos la afiliación obligatoria, las asociaciones no tienen esto. Las asociaciones tienen pocos filiados, pero el consejo, los consejos, muchos, porque es obligatorio. Y es necesario, porque si queremos ter órganos que nos organicen y que sean fuertes, hay que tener muchos filiados. Sí. La fuerza se origina del volumen, de la cantidad de personas que están filiadas. Y lo que el consejo hace y debe hacer es retribuir con su trabajo. Y eso el consejo está haciendo. Pues es una aspiración en México y Brasil es el ejemplo, y eso nos permitiría estar más en la opinión pública, inclusive ser más considerados por los gobiernos, porque hasta ahora los psiquiatras fueron mucho más considerados ahora para actuar en el COVID, y los médicos, por supuesto, pero los psicólogos muy poco, muy remotamente. Entonces sí necesitamos organizarnos, como dices. Sí, eso Muchas es gracias. importante. Sí, yo quiero agradecerte mucho, Ángela, por estar dando esta charla, esta conferencia, con toda la experiencia que tú tienes en Brasil, con tu participación tan importante que en varias organizaciones, no solamente en el Consejo Federal de Psicología, sino también en la BEP, ¿no? La Asociación Brasilera para la Enseñanza de la Psicología, y en en la BRAPE también, ¿no? La de Psicología Escolar. Sí. Sí, también. Entonces, también. Pues, eres una personalidad de la psicología brasileña y aquí de la psicología latinoamericana, y qué bueno que hoy pudiste dar este espacio para charlar con este grupo que hoy se reunió para escucharte, y que agradecemos mucho tu interesante perspectiva, pues que hemos compartido tú y yo y algunos otros de los que estamos aquí presentes. Estamos organizados a nivel latinoamericano. Muchas gracias, Ángela. Un abrazo para ti. Muchas gracias, Ángela. Yo agradezco. Yo agradezco la posibilidad de esta conversación, y yo creo que por estarmos juntos acá, nosotros somos parte de la esperanza. Seamos parte de la esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues un aplauso con micrófono abierto para Ángela. Muchas gracias. Creo que Rosario Espinosa quiere saludar. Adelante, Rosario. Mi querida, mi estimadísima Rosario. No quiere abrir su micrófono. No puede. Por más que le hace. Perdón. Es que estoy haciendo otras cosas y estoy con un teléfono muy pequeñito. Bueno, pues yo realmente lo que quiero es abrazarlos a todos con mucho cariño. Me identifico mucho con las premisas que manejó nuestra querida amiga Ángela en cuanto a la afectividad, en cuanto al cambio del modelo de trabajo, de enseñanza-aprendizaje en épocas más conmovedoras para todos, más sensibles para todos, y como una oportunidad para cambiar nuestros viejos modelos, para reorganizarnos como personas y seguir trabajando, pues una premisa que es parte de Marco, ¿no? Que es definitivamente hacer cosas juntos. Y es una situación que siempre AMAPSI ha fomentado, y en todos los grupos donde coincidimos. Gracias, Ángela.
me escucho y aprendo. Un abrazo para todos. Haz tu anuncio del Congreso, ¿no? De una vez, Rosario. Bueno, los que les gustó Ángela, los que les agrade cómo habla Marco, y bueno, tantas otras personas, les aviso que nos vamos a Acapulco. Saquen su traje de baño, porque el 11, 12 y 13 de noviembre se celebra el 4º Congreso Internacional del Consejo Mexicano de Psicología, que aspiramos a parecernos un poco y algún momento ser tan organizados como lo son allá en Brasil, pero nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo y vamos a tener este congreso con el propósito de compartir, descansar, vernos, y los que no puedan asistir pueden comunicarse estar en contacto con el Congreso vía en línea. Entonces, en la página del Congreso Mexicano de Psicología me acaban de informar que ya está la convocatoria actualizada y los esperamos. Necesitamos verlos y darles un abrazo. Allí estaremos. Es una de nuestras invitadas principales, Ángela. Un saludo. Gracias, Marco. Muchas gracias, Rosario. Pues agradecemos nuevamente a la doctora Ángela. Perdón, aquí está la promoción del 4º Congreso. Para quienes desean asistir, y bueno, ahí está el enlace, la dirección, para que se puedan comunicar e inscribirse. Bueno, pues nuevamente agradecer mucho tu presencia, tu asistencia y todo lo que nos compartiste. Muchas gracias, Ángela. Un abrazo. Saludos, un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias. Y los invitamos a todos para la próxima semana, el próximo lunes. Nos hace favor, doctor Marco, poner el cartel de la próxima reunión. Es Aprendizaje y Memoria Humana. El doctor Belisario Sanabria Moreno de Perú estará con nosotros. Igualmente va a ser muy interesante. Pues muy buenas noches a todos. Agradecemos su asistencia y los esperamos el próximo lunes. Hasta entonces, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Amapsi. Gracias a ti. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Que se encuentren bien. Gracias. Buenas noches a todos y gracias, Amapsi. Gracias. A ustedes, muchas gracias.